Para los que están siguiendo regularmente o están asistiendo regularmente a nuestros servicios, saben de que estamos recorriendo el libro de Marcos. El libro de Marcos hace una pregunta muy interesante. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y todo el tiempo está Marcos mostrando a Jesús. Marcos no va a dar detalles como lo da Mateo, como por ejemplo en el Gran Sermón. El Gran Sermón del Monte cubre 2 capítulos, Mateo 5, Mateo 6 y creo que un poquito más incluso. Sin embargo, Marcos no se detiene en esos detalles. Marcos todo el tiempo lo está mostrando al Señor Jesucristo haciendo ministerio, sanando, curando, predicando. Todo el tiempo Marcos está mostrando a Jesús. Pero aquí en el capítulo 6, en el versículo 14, como hemos leído hasta el 29, hay un pequeño paréntesis. Va a ser una de las 2 excepciones donde el foco central del mensaje no es Jesús, sino Juan el Bautista. Y ya nuestro hermano Abelino hizo la lectura, que por cierto, si usted tiene un boletín, los versículos de la Biblia están allí. Si usted por ahí no trajo su Biblia, puede ahí subrayar, hacer anotaciones. Y hay un pequeño espacio donde está el bosquejo de este sermón. Está también el rol, mis queridos hermanos. No se olviden de poder leerlo allí. Ahora, encontramos aquí en el versículo 14, dice: oyó el rey Herodes. Y aquí, por favor, saque lápiz y papel. Como cuando dicen en el fútbol cuando va a haber un cambio, lápiz y papel. Porque aquí vamos a detenernos un poquito para explicar y salir de dudas con respecto a quién es este Herodes. Porque usted en la Biblia usualmente entre los evangelios y el libro de Hechos va a encontrar de manera muy común este nombre. Así que esta primera parte vamos a aclarar quién es Herodes. Y no se vaya a perder, por favor, porque esto le va a servir para todo su tiempo de estudio bíblico. Vamos primero con el papá. El papá se llama Herodes el Grande. ¿Lo tiene? Herodes el Grande. Este Herodes el Grande reinó y murió aproximadamente hasta el año 4 después de Cristo, cuando el Señor Jesucristo tenía entre 2 y 4 años. Las fechas no son exactas, pero fue este Herodes el Grande el que mandó a matar a los niños en Belén. Fue este Herodes el Grande el que recibió a los reyes magos y le dijo: sí, ha nacido un rey, pues qué bueno, avísenme por favor, y que cuando ustedes lo encuentren, yo vaya a adorarle. Y evidentemente los reyes magos se dieron cuenta, por revelación divina, de que no debían hacer eso, y cuando Herodes el Grande se ve, burlado, manda a matar a los niños en Belén. Entonces, el papá, Herodes el Grande, es el que manda a matar a los niños en Belén. Eso usted no puede perderse ese dato. Y muere aproximadamente entre los 2 y los 4 años que tiene nuestro Señor Jesucristo. Este Herodes el Grande, sin embargo, gobernó aproximadamente entre 35 y 40 años en toda la región de Israel, Judea, Samaria y todos sus alrededores. Gobernó durante mucho tiempo. Con respecto a cómo fue su reinado, con respecto a cómo gobernó, hay 2 visiones y cosas que usted debe entender. Y aquí va este otro punto. El templo físico que conoció el Señor Jesucristo, ese templo físico que nosotros vemos en el libro de los Hechos, a veces es llamado en la Biblia el templo de Herodes. Gracias, mi querido hermano Helio. ¿Por qué se llama el templo de Herodes? Porque fue justamente este Herodes el Grande el que emprendió obras civiles y hizo del templo de Jerusalén casi recobrar la misma gloria que cuando ese templo lo construyó Salomón. ¿Entiende? El templo que construyó Salomón. Israel tuvo 2 templos, el de Salomón y este que es conocido como el templo de Herodes. Él hizo muchas ampliaciones, él hizo muchos detalles. Uno de los detalles más impresionantes del templo de Jerusalén era que la parte frontal estaba todo enchapado de oro. Eran unas planchas de oro que cubrían todo el frontis, y estamos hablando de bastantes metros cuadrados. Y ese oro en cierto momento del día relucía a muchos kilómetros, porque realmente todo estaba enchapado en oro. Así que este Herodes el Grande
construyó ese templo. Y entonces algunos dicen, fue un hombre espiritual, fue un buen hombre, porque se preocupó por la vida religiosa de Israel. No solamente hizo el templo de Herodes, sino construyó muchas otras sinagogas. Por un lado es eso. Pero también este Herodes el Grande, por otro lado, fue un hombre sanguinario y malvado. Dicho sea de paso, este Herodes el Grande fue criado bajo la ley y la tradición judía. Pero de ya su vida matrimonial fue un desastre. Estaba casado con una mujer y luego otra lo seduce y él manda a exiliar a su esposa y a su hijo y se queda con una segunda esposa. Luego, evidentemente, como todo rey poderoso en ese tiempo, tuvo varias esposas y tuvo varios hijos. Y entonces usted puede ver un hombre que se dedicó a construir el templo de Jerusalén, de, entre comillas, adorar a Dios, pero por otro lado llevando una vida inmoral. Se dice de este Herodes que mandó matar a su esposa y mandó matar a por lo menos 2 de sus hijos. En los últimos de sus días, cuando él estaba viendo que moría porque le vino una infección general y se le estaban agusanando literalmente el cuerpo y las partes más honorables del cuerpo todavía allí tenía gusanos y gritaba de dolor, y al darse cuenta de que su entorno lo odiaba y estaban esperando que él se muera, mandó a llamar a los hombres más ilustres y representantes de Israel y los mandó a encerrar en un lugar para que en el momento exacto en que él muera, los soldados romanos asesinen a este grupo de hombres, para que realmente en todo Israel haya luto, dolor y llanto, y que en la historia se diga, el día que murió Herodes, hubo luto, dolor y llanto. Sus hijos definitivamente no cumplieron la orden, pero miren la mente perversa de este hombre. Él, al morir, también dividió su reino en 4 partes, y aquí vamos a nombrar a por lo menos 4 de sus hijos, y alguna vez usted en los relatos bíblicos se lo va a topar. Uno, Herodes Arquelao. A este Herodes Arquelao, su padre le dijo, vas a gobernar la parte de Judea y Samaria, o sea, la parte de Jerusalén y un poquito al norte de Jerusalén. Ahora, este Herodes Arquelao, y a veces solo en la Biblia se menciona Herodes, logra tener un hijo, y este hijo se va a llamar Herodes Agripa. Entonces mira, hasta aquí ya vamos 3 Herodes: Herodes el padre, Herodes Arquelao hijo y Herodes Agripa nieto. Este Herodes Agripa nieto es el que está registrado en Hechos capítulo 12 y es el que manda a matar a Jacobo y en que encarceló a Pedro. Luego está Herodes Agripa II. Herodes Agripa II. Y este está registrado en Hechos 26. Y este viene a ser el hijo del anterior Herodes Agripa. Entonces ya estamos hablando del bisnieto en el poder. Y este Herodes Agripa II fue el que tiene esa reunión con el apóstol Pablo, donde dice, Pablo, por poco me persuades de hacerme cristiano. Ya es el bisnieto de Herodes el Grande. Luego había otro Herodes también, que es Herodes Filipo, el menos mencionado en la Biblia, solo se lo menciona una vez, y este gobernó la parte este del río Jordán. Luego también Herodes el Grande dividió su reino a Salomé, su hermana, su hermana, y le dio la parte sur y este de Judea, que vendría a ser hoy lo que es la parte de Gaza, la franja de Gaza. Esa partecita se la dio Herodes el Grande a su hermana. Y finalmente tenemos a Herodes Antipas, que es el que se nos relata hoy en el texto de esta mañana, hijo de Herodes el Grande. Y este Herodes Antipas se le dio para gobernar toda la región de Galilea y Perea. Fue allí precisamente donde el Señor Jesucristo desarrolló mucha parte de su ministerio, muchísima parte de su ministerio. Básicamente este Herodes Antipas fue la autoridad del Señor Jesucristo durante casi toda su vida. Este Herodes Antipas fue el que estuvo allí con el desarrollo y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo fue la vida de este Herodes Antipas? Ya le contamos un poco cómo vio gobernar a su padre. Un hombre que por un lado construía templos, hacía sinagogas,
pero por otro lado no tuvo piedad de mandar matar a sus propios hijos y a su esposa. En un determinado momento reunió al Sanedrín y los hizo matar a los 70 que conformaban el consejo del Sanedrín porque no estaban de acuerdo con él en una decisión. Fue este Herodes Antipas el que gobierna en los tiempos de Jesús. Y él hace casi exactamente lo mismo que hacía su padre. Un día, él estaba participando de los rituales judíos, como todo judío de la zona, criado bajo las leyes judías. Iba a Jerusalén, iba a brindar, adoración, pero al otro día él podía estar inmerso en unas borracheras y en unas orgías sexuales, según registran los textos históricos. De hecho, hay un término que se acuña en la época gracias a este Herodes Antipas y también a Herodes el Grande, que decían: voy a tener mi día de Herodes. Cuando un hombre decía voy a tener mi día de Herodes, significa que se iba a entregar a los placeres de este mundo y que se iba a perder por varios días. Así que cada vez que usted escuche el nombre Herodes, va a tener que pensar en hombres malvados, en hombres perversos y en hombres que gobernaban con dureza y que no les temblaba la mano para mandar a matar a las personas. Por otro lado, el otro personaje que tenemos en el texto bíblico esta mañana es Juan el Bautista. Hemos descrito a toda la familia herodiana y hemos descrito a Herodes Antipas. Ahora miremos al otro lado, Juan el Bautista. Juan el Bautista es hijo de Zacarías y Elizabeth, que el texto de Lucas nos dice que eran hombres justos delante de Dios. Zacarías y Elizabeth, hombres justos delante de Dios. Zacarías, sacerdote del templo de Jerusalén. Dicho sea de paso, en un día Zacarías estaba ofreciendo adoración dentro del templo. Le estaba llevando el incienso dentro del templo. Y en Lucas 1, 15, 17 se relata que un ángel se le aparece y le dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, y a los sustos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este ángel revela la misión de Juan el Bautista, revela su carácter, revela lo que él va a hacer. ¡Qué contraste! Mientras uno tomaba el poder para seguir con la dinastía de abuso, con la dinastía de orgías sexuales, Dios levanta a este otro varón lleno del Espíritu Santo para servir al Señor, con el espíritu de Elías, un hombre poderoso en predicación, y juntos comienzan un recorrido en paralelo. Y en un determinado momento estos caminos se van a tener que cruzar, y eso es lo que nos explica el texto de esta mañana, que en determinado momento esta autoridad y este profeta de Dios se cruzan. Ahora, ¿por qué el texto de Marcos nos los narra en este momento? Y si usted ha estado siguiendo las predicaciones, entenderá que la última vez que estuvimos explicando el libro de Marcos, el Señor Jesucristo envió a sus discípulos a predicar el Evangelio. Y hasta aquí hemos visto cómo el Señor Jesucristo va creciendo en la obra, cómo el Señor Jesucristo va avanzando en el ministerio. Y vemos una parte importante del desarrollo del ministerio del Señor Jesucristo, ahora enviando a sus discípulos a predicar. Y el nombre de Jesús se está haciendo grande. El nombre de Jesús se está escuchando en cada conversación, en el mercado, en los negocios. Oye, ¿escuchaste de Jesús? Mira, él es discípulo de Jesús. Mira, ellos están enseñando acerca de Jesús. Y justamente esto es lo que oye Herodes. Versículo 14 dice: oyendo el rey Herodes la fama de Jesús. Fue justamente el ministerio del Señor Jesucristo que destapa la inquietud en Herodes Antipas. Fue justamente que de tanto escuchar Jesús, 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 este Herodes se inquieta.
Y de alguna manera aquí tenemos un relato como de algunas películas. Vio que algunas películas comienzan como mostrándonos el desenlace y luego durante toda la película se nos va a mostrar cómo se dio ese desenlace. De hecho, esas son las películas que me gustan muchísimo, ¿no? Cuando se muestra el desenlace y luego uno, ¿y cómo fue que pasó eso? ¿Y cómo fue que llegaron a ese momento? Y a veces un relator comienza, y así comenzó todo, o así, dice, ¿no? 20 años antes, buenísima la película, ¿no? De alguna manera, exactamente tenemos ese tipo de relatos aquí, porque vamos a comenzar por el final. Y el final es que Herodes está escuchando de Jesús. ¿Por qué? Por la predicación, dice versículo 14, dice, oyó la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. La conciencia de Herodes es evidente en este momento, dice, este Jesús es el espíritu de Juan el Bautista a que yo decapité. Cuando Herodes está diciendo esta frase, probablemente han pasado unos meses desde que él mandó decapitar a Juan. Y durante esos meses la conciencia de este hombre no dormía tranquila. Y cuando escucha hablar de Jesús, de su ministerio, dice, oh no, volvió mi enemigo. ¿Por qué se había convertido su enemigo Juan el Bautista? Y aquí nos lleva al primer punto de nuestro sermón. Siempre que haya una predicación clara del nombre de Cristo, va a haber oposición. Siempre que haya una predicación clara de la palabra del Señor, va a haber oposición. Usted no puede predicar la palabra del Señor sin despertar oposición. Y eso fue lo que le llevó a Juan el Bautista a ser el opositor de Herodes. ¿Por qué? Y ahí nos dice, versículo 17, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Tiene un relato espectacular de traición, poder y lujuria. Herodes, bonito quedó el efecto. Herodes Antipas tenía su medio hermano Herodes Felipe. Y resulta que en esas reuniones de poder en Roma para ver cómo estaban los asuntos de Jerusalén, Judea y toda la zona, ve a la mujer de su hermano Felipe. Yo realmente creo de que la mujer Herodías realmente vio que con Felipe no iba a llegar muy lejos en el poder. Se ve que era una mujer astuta, se ve que era una mujer determinada a disfrutar de las mieles del poder. Y creo que de alguna manera le acierta, porque no solamente porque tenemos aquí los relatos de la Biblia, sino investigando un poco, usted encuentra muy poca historia de Herodes Felipe, muy pocos relatos. Realmente entre los Herodes los que destacaron fueron Antipas y los Agripa, pero Felipe no, parece que salió medio pelo, ¿me entiende? Y entonces le mira a Herodes Antipas, y Herodes Antipas estaba casado. Justamente se había casado Herodes Antipas con un reinado, con la hija del rey de Jordania, con su reino vecino. Esto era muy común en la época. Para que no nos ataquemos, para que no estemos en celos y pleitos, dame a tu hija, o yo te doy a mi hijo, hagamos parentela, y entre parientes las cosas son de otro término. Y Herodes Antipas estaba casado justamente con la hija del rey de Jordania. Cuando queda enloquecido por la belleza de Herodías, hace exactamente lo mismo que el padre. Despacha a la mujer. No sabemos si ya tenían hijos, pero que la despacha, la despacha.
Ahora hay algo más triste en este asunto. Esta Herodías era su sobrina. Ya esta mujer, siendo sobrina, estaba casada con un tío. Y al mirar que el esposo tío no tenía, parece, las armas para desarrollar poder y grandeza, se va con el otro tío. Esa era la moral que Juan el Bautista estaba atacando. Por eso le dice, y fíjense cómo el Espíritu Santo deja en claro esto: no te es lícito tomar la mujer de Felipe tu hermano. El Espíritu Santo no dice, esa que es tu esposa no es verdaderamente tu esposa. El Espíritu Santo está diciendo, ante mis ojos, esa sigue siendo mujer de tu hermano Felipe. Y tú estás en un pecado horrendo y terrible. Y ese era el problema. Y esta mujer, Herodías, lo tenía a Juan el Bautista en la mira. Si podemos poner un término a esta mujer muy popular, era una mujer tóxica, ¿cierto? Era la tóxica, definitivamente. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista dice que constantemente señalaba y apuntaba el pecado de Herodías. Va a llover, mi hermano, no se preocupe, usted está bajo techo. Y dice, versículo 19, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Hacemos un punto aquí importante. Describimos cuán perversos eran los pecados de estos hombres, cuán realmente eran malvados estos hombres. ¿Por qué Juan el Bautista confronta a Herodes? Aunque el texto no nos dice claramente, si no nos señala el pecado, pero los historiadores dicen que la vida de Herodes Antipas también era una vida como si fuera un judío tal cual, participando de las ceremonias religiosas. Y muchos lo tenían a Herodes Antipas como un hombre espiritual, como un hombre bueno. De hecho, al igual que su padre, hacía obras en beneficio del pueblo judío, apoyaba en la construcción de sinagogas y ese tipo de detalles, ponía en la ofrenda del templo su padre. Es por eso que Juan el Bautista tiene que marcar una raya bien clara y decir, este hombre no es de Dios, este hombre no sigue las normas de Dios, este hombre no vive conforme al patrón de Dios. Dice, pero no es. Y claramente acusaba. Me pregunto, ¿qué si Juan el Bautista viviera en Bolivia? ¿Qué diría de nuestras autoridades? ¿Cómo lo señalarían? ¿Y saben qué es lo que más me temo? Es de que increíble que quizás hubiéramos tenido Juan el Bautista, que quizás la reacción de muchos círculos evangélicos era, Juan, no te metas, ¿cómo vas a criticar? ¿Cómo vas a juzgar? Juan, vos predicás otra cosa, no te metas allá con los reyes, con los encargados, con el alcalde, con el prefecto, no te metas con el presidente, Juan, no. Señor Jesucristo dijo de Juan el Bautista que fue el más grande profeta sobre la tierra. Algunos incluso dicen que como si esto fuera un error de Juan. El error de Juan el Bautista y su ministerio fue haber criticado a Herodes, que no debió hacer eso. Sin embargo, la palabra del Señor me dice que Herodes tenía un mensaje inalterable, tenía una misión que cumplir. Allí en Lucas capítulo 3, versículos de 3 al 8, y si usted tiene una Biblia es bueno que lo abra, en Lucas capítulo 3, versículos de 3 al 8, y escuchamos el mensaje de Juan, porque no era solamente una oposición a Juan, sino era una oposición a su mensaje. Y miremos por un momento el mensaje de Juan el Bautista. Y él fue por toda la región contigua al Jordán,
predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El mensaje de Juan el Bautista era un mensaje de llamar a las personas al arrepentimiento. Juan miraba a cada una de las personas y decía: arrepiéntete, arrepiéntete, ya viene el Señor, viene el día de la ira venidera, ya viene el Señor y viene a juzgar a los pecadores. Ese era el mensaje de Juan. Dicho sea de paso, Juan no predicaba en un lugar como este, aunque con lluvia. Juan predicaba en el desierto. Allí las multitudes iban a escuchar este mensaje de Juan. Y ¿saben qué, mis queridos hermanos? El mensaje sigue siendo el mismo. El mensaje sigue siendo inalterable, a pesar de la oposición, a pesar de los cambios. Mi querido joven, a pesar de que usted diga: oh, pastor, son otros tiempos. No, son lo mismo. Es el mismo mensaje. El mensaje para todas las personas, de todos los tiempos, de todas las condiciones sociales: pecador, arrepiéntete. Y eso era lo que estaba haciendo Juan el Bautista, llamando al arrepentimiento a sus autoridades, llamando al arrepentimiento a este hombre Herodes, llamando al arrepentimiento para que este hombre se vuelva de sus pecados. No era un acto de maldad, no era un acto en sí de confrontación. No le estaba pidiendo a Herodes que deponga su reinado para que un judío reine, no. Él no estaba metido, inmerso en el poder político. No era problema para Juan el Bautista que Herodes siga siendo autoridad. No lo fue problema para Jesús tener a Herodes por autoridad. El problema siempre es un problema moral. Siempre. Siempre el problema es el pecado. Nos han convencido a nosotros que el problema aquí es político. Que los de izquierda sí, que los de derecha no. Que los de derecha sí, que los de izquierda no. No, el problema no es de izquierda ni de derecha. El problema es del corazón. Porque ninguno sabe obedecer la ley de Dios que dice: no robarás. Si tan solo ese mandamiento estuviera en cada corazón de cada boliviano, de cada autoridad que nos gobierna este país, fuera diferente. Simplemente con el hecho de no robarás. Escuchaba hace unas semanas decir unas personas: nosotros, decían, ¿no?, vamos a tomar las cosas de los ricos para dárselas a los pobres. Primero, que es mentira. No las reparten a los pobres. Segundo, que la palabra del Señor dice: no codiciarás ni su riqueza, ni su mujer, ni su buey, ni su ganado. ¿Qué dice la palabra del Señor? El que no trabaja, que no coma. Si tan solo ese mandamiento estuviera en cada corazón de cada autoridad, si no hubiera esa codicia que los gobierna, este país fuera diferente. Nuestras empresas fueran diferentes. Nuestras iglesias, porque sí, hay muchas iglesias donde el rey es la codicia, donde importa el dinero, donde usted vale por cuánto pone, donde desde este lugar se predica que hay bendición si usted aporta, si usted pone, si usted ofrenda. Eso es codicia, eso es avaricia. Y lamentablemente Satanás predica desde muchos púlpitos. El llamado al arrepentimiento tiene que ser con una muestra clara de la vida pecaminosa.
Nadie se va a arrepentir si no señalamos claramente su pecado. El doctor a usted le manda a hacer análisis para decirle, mire, hemos revisado sus análisis y usted tiene esto. Y en el momento en que el médico le dice, usted tiene esto, en ese momento usted dice, ¿y qué voy a tomar, doctor? ¿Cierto? De la misma manera, cuando la palabra del Señor a usted le muestra su pecado, no lo deja con el dolor del pecado, inmediatamente le muestra al Salvador. Un evangelio completo y predicado señala el pecado, llama al pecador al arrepentimiento, muestra al Salvador en la cruz y le invita a creer en él. Vuelvo a decir, un verdadero llamado al arrepentimiento incluye mostrar el pecado, llamar al arrepentimiento, mostrar al Salvador e invitar a creer y a seguir en Jesús. No basta, mis queridos hermanos, con decir a veces, eso es pecado, está mal. Debemos marcarlo, sí. Debemos decirlo, sí. Pero juntamente con el problema, tenemos que presentar los otros plazos. Y es necesario que te arrepientas. Querida mamá, lección práctica para la educación de su hijo. Es que ustedes siempre desordenan su cuarto y no sé cuánto y no sé qué, y se va renegando la madre, ¿no? Y va por cuarto a renegar. Querida mamá, si su hijo, si su esposo por ahí también está haciendo desorden en casa, usted tiene que detenerse y decirle, miren, está desordenado. ¿Está desordenado? ¿Estás de acuerdo con que está desordenado? Sí, está desordenado. ¿Y qué piensa? ¿Está bien o está mal? Está mal. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vamos a dejarlo así o vamos a arreglar? No, vamos a arreglarlo. Pues bien, te animo a que por favor ordenes tus cosas. Dios nos ha bendecido con una casa. Dios te ha bendecido con estos juguetes. Y el Señor nos pide que tengamos las cosas en cuidado y amor. Querida mamá, es diferente, ¿no ve? En la primera usted simplemente renegó, ya son unos desordenados y así son, y se fue. Pero en la segunda usted realmente le hizo ver la falta. Y sobre todo en la noche, cuando van a tener su tiempo de oración, usted le tiene que decir, hijito o hijita, vamos a orar. ¿Y por qué vamos a orar? Para que te arrepientas de tus pecados. Sí. Hoy desobedeciste a tu mamá. Desobedeciste a tu papá. Tu papá te dijo que hicieras esto y no lo hiciste. Y la palabra del Señor dice que tú debes obedecer a tu padre y a tu madre. Y también debes pedirle perdón a Dios. Porque Dios te ha dado padre para que tú lo obedezcas. Y tú no le estás obedeciendo. Y le invita a su niño a arrepentirse. No se trata de tener niños buenos. Se trata de hacerle ver de que no son buenos. Y se trata de hacerle ver de que necesitan un Salvador. Y se trata de hacerle ver de que deben arrepentirse de lo que han hecho. Porque si no se arrepienten de lo que hacen, lo van a volver a hacer. Juan el Bautista pudo haber confrontado una sola vez a Herodes. Pero dice la palabra del Señor que lo hacía constantemente. Y aquí yo veo dos constantes. La constante de Juan de predicar y ser firme y fiel con su predicación. Y la otra constante es la de Herodías. Porque aún cuando su esposo ya está causándome muchos problemas, Juan, ya lo voy a meter a la cárcel. ¿Ya estás contenta? Ya lo metí a la cárcel, ya. ¿No ves? Ya. Pero dice la palabra del Señor que ella acechaba matarle. Que ella hacía planes para matarlo a Juan. Y Herodes lo protegía dentro de la cárcel. Yo asumo de que Juan el Bautista tenía doble seguridad en la cárcel.
y le decía a los guardianes: mi esposa lo quiere matar a este, cuídenlo, por favor. Y Herodías sobornando a uno, sobornando al otro para llegar a la vida de Juan. ¿Por qué Herodes cuidaba la vida de Juan? Versículo 20. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un varón justo y santo. Juan era un varón justo y santo. Volviendo a la escena de su casa, querida mamá o querido papá, volvamos a la escena de los juguetes tirados y el desorden. Cuando Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento, lo hacía con una autoridad, porque era varón justo y santo. Querida mamá, ¿usted es justa y santa? Querido papá, cuando va a tener una charla con su hijo y le va a dar duro, sus hijos pueden decir de usted: ¿usted es justo y santo? Para predicar el evangelio del arrepentimiento, para llamar a los pecadores a que vuelvan al Señor, debemos tener vida íntegra, vidas intachables, vidas en las que no se nos pueda señalar un pecado. Y ese es el problema de la iglesia hoy. Por eso la iglesia es tan inefectiva. Herodes, Juan el Bautista, con su predicación hizo temblar a Herodes. Temía por Juan. A Jesús lo crucificaron por su predicación, por su mensaje. A los apóstoles los persiguieron por la predicación y su mensaje. Cuando eran llevados delante de los tribunales y los ponían delante de jueces, reyes, señalen un pecado, señalen un delito, no encontraban uno solo. No encontraron un pecado en Juan, no encontraron un pecado en Jesús, no encontraron un pecado en Pablo y no encontraron nunca un delito en ninguno de los apóstoles, porque todos estos hermanos eran hermanos de primera. Y eso nos lleva a un punto importante. Para llamar a arrepentimientos a otros, para que vengan a Jesús, yo tengo que vivir una vida de arrepentimiento también. Al final del día, no solamente mis hijos deben orar y decir: Señor, perdón porque no obedecí a mi papá, porque me la pasé jugando una hora en el celular y no hice tarea. Al final del día, yo también debo decir: Señor, tu palabra dice: debí amarte con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente, y a mi prójimo como a ti mismo, y no lo he hecho. Yo también necesito de tu gracia y tu misericordia. Querido hijito, querida hija, hoy yo te grité, te dije que eras un flojo y vago y no está bien. Perdón, hijito, mi amor, perdón por ser tan áspero y duro con usted hoy. No encontraba mi cosa y la culpé a usted. Y le dije de todo, perdón. Solo así, mis queridos hermanos, vamos a tener vida íntegra. Usted no avanza en la vida espiritual, usted no crece, usted no se desarrolla, porque usted termina el día y dice: estuvo bien el día. Y al otro día termina el día y dice: estuvo bien el día. Y nunca se arrepiente, nunca dobla rodillas delante del Señor y dice: hoy estuvo mal esto, hoy estuvo mal esta actitud mía, hoy mi corazón no estuvo con el Señor. Tenemos grupos de oración a las 6:15 de la mañana. Más presas tiene un tatú de lo que entran los hermanos a orar en las 6:15. Pero eso no me preocupa tanto, honestamente. Porque varias veces aquí lo mencionamos, ¿no? Hermanos, entremos a orar a las 6:15. Pero si usted ni ora cuando nosotros le invitamos, ¿será que ora sin invitación en su casa? ¿Será que lee la palabra del Señor? Y usted todavía está pensando que no necesita arrepentirse. Es fácil mirar la vida de Herodes y decir: ese hombre era malvado. Es fácil mirar la vida de afuera y decir: esos hombres. Necesitamos un arrepentimiento.
Juan el Bautista, varón santo y justo. Así deben describir sus colegas de trabajo, sus compañeros de la universidad. Su esposa debe decir del esposo: estoy casado con un varón santo y justo. El esposo debe decirle a la esposa: estoy casado con una mujer santa y justa. Pero aún así, Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, con una predicación valiente, con una predicación dura, estaba encarcelado. Hay una frase muy popular basado en un versículo bíblico. Dice: la obediencia trae bendición. Es muy común. Está basado en un versículo bíblico. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Pregunto: ¿Juan el Bautista obedeció el llamado del Señor? Sí. ¿Fue fiel a la predicación? Sí. ¿Y por qué su vida no está llena de bendición? ¿Por qué en su vida hay oposición? ¿Y por qué lleva meses enjaulado en una cárcel de la cual no había ventanas? Era una montaña. Sobre esa montaña, en la parte sur del Mar Muerto, estaba construido una de las fortalezas de Herodes. Abajo, en las catacumbas, maloliente, sin aire, sin viento, sin baño, Juan el Bautista hacía meses allí encarcelado, sin poder predicar un solo mensaje, sin poder hacer y cumplir la obra del ministerio. Queridos hermanos, la predicación trae oposición y la predicación debe traer sufrimiento a nuestras vidas. Cuando usted predica de una manera clara, bíblica, prepárese para la oposición y prepárese para el sufrimiento. El Señor Jesucristo dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. ¿Queremos la bendición? Siempre la queremos. Pero nos olvidamos de que el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero esta aflicción está relacionada con llevar el mensaje, con predicar el mensaje. No simplemente con los problemas generales que tenemos. Pregunto: ¿cuándo fue la última vez de que usted tuvo oposición y persecución por levantar la palabra del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo oposición o hostigación por presentar la palabra del Señor? Si usted no logra recordar un solo evento, un solo momento en este mundo pecador, es que usted nunca ha levantado la palabra. Es que usted nunca ha llamado a las personas al arrepentimiento. Es que usted por ahí probablemente nunca ha abierto su boca para hablar de Jesús. Por ahí nunca lo ha hecho. Por eso está tranquilo, por eso está bien, por eso no tiene oposición. Una advertencia honesta. El Señor Jesucristo dijo: si confesares delante de mí, delante de los hombres mi nombre, yo lo confesaré delante de mi Padre. Pero si no confesares delante de los hombres mi nombre, delante de mi Padre, yo diré que no los conozco, no los confesaré. Dude de su salvación. Si usted nunca le ha testificado del nombre del Señor Jesucristo, dude de su salvación. Si es que usted no tiene un peso por predicar a una sola alma, dude realmente de su salvación. Le digo, es mejor que dude hoy a que se vaya a llevar una sorpresa en el futuro. El texto bíblico nos dice
que era el cumpleaños de Herodes. Y Herodías, su mujer, había diseñado un plan. Se van a poner a beber, se van a poner borrachos. Voy a mandar a mi hija a que baile delante de Herodes. La niña, ¿saben cuántos años tenía? 12 años. Exacto el dato. La niña tenía 12 años. 12 años. Y esta mujer la manda a su niña delante de un grupo de hombres ebrios, delante de una orgía sexual, seguramente, a que baile delante de Herodes. Un artículo de la BBC decía que la Biblia ha juzgado mal a Salomé. Salomé se llamaba la niña. Y le hemos tratado a esta Salomé de dañar su moral. Y nuevamente la Biblia causa daño a una mujer desde antes. Todos los historiadores están de acuerdo con que lo que hizo Salomé delante de Herodes y delante de muchos hombres fue un baile sexual. Fue un baile erótico. Y realmente despertó el líbido sexual de Herodes. Quedó enloquecido el hombre. Esta mujer mandó a su hija para que Herodes diga, pídame lo que quieras y te lo daré. Y ya la niña estaba enseñada. Mamá, ¿qué pido? Lo que acordamos, hijita, la cabeza de Juan el Bautista. Dice que Herodes le dolió en su corazón. Claro. Todos tenían en Israel a Juan como profeta. No es que él tenía temor del pobre de Juan. Tenía temor de que la gente, cuando se entere de que él mandó decapitar a Juan, tenga una sublevación. Pero finalmente, ante su orgullo de sus invitados, mandó cortar la cabeza de Juan el Bautista. Y usted puede decir, ¡qué pena! ¿Cómo le pudo pasar eso a Juan? Pero eso no es una derrota, mas es una victoria. Porque Juan el Bautista sin cabeza, hoy en esta mañana, le sigue predicando a sus corazones. Por más de 2000 años, el cuerpo de Juan sin cabeza sigue siendo predicado, sigue siendo levantado. Juan sin cabeza sigue predicando. Y allá en el reino eterno, en el Padre Celestial, tiene un nuevo cuerpo. Porque cada uno de nosotros, al entrar en la presencia del Señor, nuevo cuerpo, nueva fuerza, nuevamente, nuevo corazón. No fue una derrota, fue una victoria. Los historiadores dicen de que esta mujer, Herodías, en determinado momento, cuando el rey del sur de Jerusalén cae, lo instiga a su esposo. Anda, que te nombren rey de todo Israel. Anda a Roma, anda. Cuando llega Herodes a Roma a pedir el reinado de todo Israel, vos sos un traidor. Ya lo sabemos todos los planes. Te estás aliando con los aquí y los allá. Desterrado. Herodes fue mandado a Francia junto con su mujer. Murió en el olvido. Y Salomé, esta niña, dice que estaba caminando sobre un río de hielo. Y el río se rompió. ¿Y saben qué? El hielo le cortó la cabeza acá. Ahí murió Salomé. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Ninguna muerte de sus justos, de sus santos, va a quedar impune. Por eso es que el Señor, a medida que avanza la maldad en este mundo, a medida que este mundo se dirige hacia un frenesí moral, hacia una Sodoma, hacia una Gomorra, pero por dos, Dios calienta un poco más el fuego del infierno. Dios calienta un poco más esos calderos, los prepara para este mundo impío que no se arrepiente. Oremos. Querido Señor,
Oramos por nuestros corazones, Señor. Primeramente por los nuestros, Señor. Nosotros, Señor, necesitamos arrepentirnos, Señor. Nosotros, Señor, necesitamos, querido Padre, de que tú ilumines nuestros corazones, Señor, y que logramos entender, Señor, la necesidad del Salvador, la necesidad de cada día de Cristo Jesús, Señor. Oh, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, porque si de nosotros se tuviera que hablar afuera, Señor, no se diría que somos gente santa y justa, Señor. Hay tanto pecado en nuestro corazón, hay tanto por lo cual aún ni siquiera luchamos, Señor. Ten misericordia de tu iglesia. Purifica tu iglesia para que sea una iglesia valiente, Señor. Allá, Señor, es una Sodoma y Gomorra Santa Cruz, comenzando desde nuestras autoridades, Señor, inmorales, Señor, en todo el sentido de la palabra, Señor. Levanta tu iglesia, Señor, a ser una iglesia valiente. Levanta a tus hijos, Señor, para que en las empresas, en las universidades, en los colegios, se levanten con una voz clara y firme y digan: esto es pecado, está en contra de la ley de Dios y necesitan arrepentirse, Señor. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.